Muchas Muchas gracias gracias. a ustedes. Gracias. Pues bueno, me presento. Mi nombre es Sandra Sempualteca. Yo soy la gerente comercial de Telnet en México. Les voy a hacer una pequeña introducción respecto a nosotros. Pues bueno, Telnet Azteca es una filial en México de la matriz Telnet Redes Inteligentes. Somos una empresa española con oficinas centrales en Zaragoza. Tenemos más o menos aproximadamente más de 25 años de experiencia en el mercado. Ya en México tenemos 2 años y medio ya con presencia y actividad pues comercial. Somos aproximadamente unos pues 200 empleados y contamos con departamento de innovación y desarrollo para cada línea de producto. Pues vale, tenemos varias líneas de producto. Una de ellas está en la parte de cable de fibra óptica. Nosotros somos fabricantes y suministradores de cable de fibra óptica y componentes pasivos para los principales operadores y utilities a nivel internacional. Respecto a esta línea de productos, vamos a tener una sesión el próximo 11 de diciembre, donde pues vamos a estarles hablando todo respecto a la parte de cable de fibra óptica. Si nos gustan acompañar, también les agradeceríamos mucho la presencia. Otra línea de productos que tenemos es la parte de antenas de telefonía celular. Son antenas para BTS, 100% para tema operador, y la parte de red GPON, que es a lo que nos vamos a estar enfocando en este taller, donde vamos a aprender todo sobre tecnologías GPON. Antes de continuar, pues quiero agradecerles mucho a cada uno de ustedes la presencia y el tiempo que se están tomando. Hemos preparado este taller con mucho cariño para ustedes. Y pues bueno, para retomar un poquito las soluciones GPON de Telnet Redes Inteligentes, nosotros nos enfocamos en escenarios privados, diseñados para pequeños operadores, hoteles, pymes. Y sin más preámbulo, pues para mí es un gusto poderles presentar a mi compañera Yanire Izar de la Fuente, que es el departamento de preventa y de nuevos desarrollos de equipos de banda ancha en Telnet Redes Inteligentes, y es ella quien nos está dando pues información valiosa respecto a esta tecnología. Yani, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sandra. En primer lugar, quería dar las gracias también a Prontel por tener esta oportunidad de participar en este seminario. Para nosotros es siempre un placer hablarles de GPON, de cualquier tecnología, en este caso va a ser de GPON. Y sin más preámbulo, pues vamos a empezar. He compartido la pantalla para empezar con el tema 1. Veremos dos temas en esta sesión. Será la tecnología GPON por un lado y en el tema 2 veremos unos casos de uso. Nos centraremos más en la práctica. Veremos algunas soluciones de OLT y de ONT más allá de la teoría. Voy a pasar ya para empezar con la presentación. Como bien decía Sandra, hoy, déjenme que ponga el puntero, hoy... Oh, perdón. Bueno, ven el ratón. Vamos a centrarnos en esta parte de aquí, en equipos. El próximo día 11, como bien decía Sandra, seguiremos con la línea de fibra óptica, también muy interesante. Pero hoy seguiremos directamente con la tecnología GPON, la parte activa, sobre todo la parte activa de la tecnología GPON. Antes de empezar, no os preocupéis por esta transparencia, porque aquí el único objetivo es englobar o, digamos, posicionar la tecnología GPON en la evolución que ha tenido este tipo de redes pasivas, desde el APON hasta el GPON, porque seguramente os sonará tecnologías como APON, BPON, EPON, GPON. Simplemente comentar que partimos de una tecnología que estaba basada en ATM, una tecnología más compleja que la Ethernet. Fijaos en la segunda línea, tenían unas tasas de transferencia bastante limitadas para lo que hoy serían necesarias para poder dar esos servicios a través de redes de este tipo. Fueron evolucionando, dejaron, fijaos en este punto, dejaron de basarse en tecnología ATM para pasarse a tecnología Ethernet, lo cual redujo la complejidad de este tipo de redes para integrarse en otras y por primera vez alcanzamos esa capacidad de gigabit, que es la que vamos a tener en GPON. 2,5 gigas en bajada, 1,25 en subida, asimétrico por tanto. ¿Vale?
Más a la derecha pongo o menciono esas tecnologías de nueva generación PON que se llaman, que son las de XGS-PON, NG-PON2 y otras muchas que estaréis seguramente con las que estaréis familiarizados. Las vamos a dejar de momento de lado. Vamos a centrarnos en las que se emplean hoy, pero bueno, que las tengáis en mente porque son tecnologías que llegarán pronto, ¿vale? El operador, sobre todo empezarán con el operador para un despliegue residencial más que otra cosa. Pero bueno, esta transparencia para ubicar GPON. Entrando ya en GPON, muchos de vosotros seguramente ya estáis familiarizados con estos conceptos. Son redes punta multipunto de fibra óptica, desde la OLT o equipo de terminación de red, OLT, hasta la ONT. Entre esos dos equipos todo es pasivo. Tendremos splitters, tendremos cajas de derivación, rosetas, conectores, latiguillos, todo es pasivo. No habrá que regenerar la señal, no habrá que amplificarla, simplemente haremos un buen diseño con un presupuesto óptico que tendremos para gastar desde la OLT a la ONT y no volveremos a tocar esa señal ni a regenerarla. Importante, el tipo de fibra es monomodo siempre, desde la ONT hasta desde la OLT a la ONT y viceversa, todo es monomodo. Ya lo decía antes, son 2,5 gigabits por segundo en el, digamos, sentido descendente y 1,25 en el ascendente. Como es un medio compartido, salimos de una fibra desde el puerto PON, vamos ramificando hasta esas ONTs que según el estándar pueden ser hasta 128. Después veremos que lo recomendable es hablar de límites de hasta 64, aunque puedas conectar 128, luego ese ancho de banda hay que repartirlo. El diseño, la tirada de fibra sale mejor en 2 etapas de spliteado. Al final salen límites de 64 en la práctica, ¿vale? Como es un medio compartido, como decía, utilizaremos longitudes de onda diferentes para cada sentido de la transmisión. 1490 en descendente, 1310 en ascendente. Y por último, quería introducir este concepto de los mecanismos de DBA o asignación dinámica de ancho de banda. Es importante porque en GPON no tenemos que decir, bueno, tengo 2,5 gigas en un puerto y 64 NTs. Si hago una división, ¿me van a quedar 38, 39 megas por ONT? No. Los mecanismos de DBA permiten sobresuscripción, es decir, está basado en la estadística, la OLT va a saber cuánta banda consume cada ONT en cada momento y lo que no usa uno lo usa la otra, ¿vale? Aquí lo vemos mejor. Tenemos 3 ONTs, la primera de aquí estaría demandando pues ella tiene que enviar cierta información en la siguiente trama de la transmisión, valga la redundancia. La siguiente ONT pues no necesita tanta capacidad y la siguiente tampoco. En todo momento, las ONTs de todo el árbol PON están enviando un DBR, que se llama, es un concepto en GPON importante, un Dynamic Bandwidth Report. Constantemente lo están enviando hacia la OLT, que lo que están diciéndoles en el momento inmediatamente anterior de necesitar el ancho de banda, le están diciendo lo que van a solicitar. Por lo tanto, la OLT recibe ese DBR o ese reporte de ancho de banda dinámico y genera, en función de las necesidades de todo el árbol a la vez, genera un mapa, ¿veis? Hacia el otro sentido, este de aquí, enviará un mapa de ancho de banda a todas las ONTs para decirle a cada una cuándo y cómo va a hablar en la siguiente transmisión, ¿vale? Entonces, esto permite que lo que no vaya a usar una ONT lo use otra. Es decir, la OLT va a tener siempre una visión completa del estado de todos los recursos necesarios de las ONTs, ¿vale? Esto es muy importante en GPON porque permite maximizar el ancho de banda disponible, ¿vale? Importante el concepto de DBR. Después por aquí menciono algunos conceptos como el alloc ID, eso digamos que es el ticket que le da la OLT a cada ONT para hablar, ¿no? Digamos, para hablar entre comillas. Pues bueno, son conceptos de GPON. Ya hemos mencionado casi todos los elementos importantes de la red GPON, que son básicamente la OLT, lo más importante, después estarían la ONT y bueno, introduzco un tercer elemento que es el splitter, ahora lo veremos. Si comentamos la OLT o el Optical Line Terminal, que viene de ahí el nombre, digamos que es el equipo activo de la central. Esto con matices porque, como bien decía Sandra, ahora se está tendiendo a irse a redes GPON privados, que se llaman, o el POL, Passive Optical LAN, una mezcla de ambos, lo que significa que este equipo, ya lo veremos más adelante, dejará de estar siempre en la central para pasar a los escenarios privados. Es decir, la OLT se va a desplazar
al escenario del cliente, del usuario. Por eso se llama escenario privado, porque toda la red GPON estará en ese escenario, no vendrá de la central del operador, ¿vale? De la ONT, algo importante que debemos decir es que pueden ser de nivel 2 o nivel 3 principalmente, ¿vale? Eso significa que o son solamente una ONT o tienen un router incorporado, por lo tanto tienen capacidades de nivel 3, L2 y L3 respectivamente. Y bueno, pues eso es el equipo que recibe, filtra, consume y demanda esos recursos a la OLT, ¿vale? Ya, esto es sencillo. Pasamos al splitter. El splitter, os he puesto una tabla, fijaos abajo, para daros un dato muy curioso. Es el elemento que más atenuación va a meter en nuestros diseños, en nuestras redes. Es decir, por ejemplo, un splitter de 1 a 2. Un splitter de 1 a 2 lo que significa es que cada patita de salida, en este caso la 1 y la 2, cada una va a recibir el 50% de la luz. Si es de 1 a 4, cada patita recibirá el 25% y así sucesivamente. Si nos vamos al de 64, fijaos que le va a llegar un 1% de la luz a cada salida y aún así la red GPON funciona perfectamente, ¿vale? ¿Qué atenuación tendremos? Pues bueno, la segunda columna nos da esa información. En un splitter de 1 a 2 tendremos, pues en términos de logarítmicos, 3 dB de atenuación, 6, 9 y así, hasta los 18 de los 64, de los splitters de 1 a 64, ¿vale? Fijaos también que el splitter, que es un conjunto de espejos que divide lo que hace son réplicas de la señal y las envía a todas las ONTs. Luego cada ONT descarta la información que no es para ella. Fijaos lo pequeño que es. Es esto de aquí únicamente. Luego se puede encapsular en módulos ABS, después se pueden racar, se puede poner en bandejas, pero el splitter es así de pequeño. Lo que más consumiría, el espacio que más consume son tenerlo que conectorizar, etcétera. ¿Vale? Pues quedaos con esta tabla. Esta tabla es interesante para tenerla en cuenta a la hora de presupuesto óptico. Otro elemento importante, quizá no tanto, pero bueno, es también importante conocerlo, es el transceptor. El transceptor que, aunque creemos que está únicamente en la OLT, el SFP que conocemos, también está en la ONT, solo que es de otro tipo. Vale, es el conversor óptico-eléctrico o al revés, eléctrico-óptico, que nos va a convertir la señal de eléctrico a óptico en la OLT y de óptico a eléctrico en la ONT. Se llama transceptor porque es transmisor y receptor a la vez, por eso contraemos esas dos palabras y sale transceptor, ¿vale? Y lo importante de este equipo o de este elemento es que el SFP lleva ese nombre porque es insertable o pluggable y en la ONT, sin embargo, el SFP es este primero de aquí, el que llevará la ONT, que también lo lleva, va instalado en la placa, va soldado en la placa. Entonces deja de ser un SFP para ser un SFF. Esa es la única diferencia. Cuando conectas la fibra en la ONT, por dentro está este transceptor. ¿Vale? Os dejo aquí otra tabla que es interesante para los diseños porque también debemos hablar de las ópticas que nos encontramos en GPON, que son principalmente, hay más, B+ y C+. ¿Veis? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un transceptor o de las ópticas también? Son las potencias de transmisión, es decir, a qué potencia me va a emitir ese dispositivo. El fabricante te va a dar un rango, puede transmitir de 0,5 a 5 dBm, eso te lo va a decir siempre el fabricante. La sensibilidad de ese equipo, es decir, el receptor, cuando recibe la señal desde la ONT o desde la OLT, depende de dónde estemos hablando, y la potencia mínima de saturación. Esto también es importante porque no podemos enviarle demasiada potencia al equipo, porque el láser no es capaz, el receptor no es capaz de procesar tanta información, tanta potencia. Entonces, estos tres valores los tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra red GPON. Fijaos que en las ópticas B+ y C+, vámonos al de la OLT, ¿vale? Porque generalmente en la ONT no vamos a tener óptica C+, podría ser, pero no se suele usar, suele ser óptica B+, ¿vale? Es decir, que emitirá entre 0,5 y 5 dBm, tendrá menos 27, menos 28 dBm de sensibilidad y se saturará con potencias superiores a 8 dBm. Si vamos de la óptica B+ de la OLT a la C+, fijaos en lo más importante, las potencias de transmisión
ganamos entre 1,5 y 2 dBm en su potencia mínima de transmisión, 2 dBm en la potencia máxima y fijaos en la sensibilidad, ganamos 4 de menos 28, pasamos a menos 32, que son 4 dBs más, ¿vale? Es importante. ¿Cuándo usamos el C+? Pues cuando necesitamos mayor presupuesto óptico. Generalmente no es necesario, pero puede darse el caso. Más cositas, el atenuador. No es importante, pero sí que es interesante conocerlo. El atenuador nos va a servir cuando estemos saturando la red, cuando tengamos una rama que no es simétrica a las demás, a lo mejor porque no pasa por un splitter y no se divide esa potencia. O, por ejemplo, imaginaos un hotel. Tenemos una ONT en la planta baja que no pasa por los splitters, que así lo harán para las habitaciones de las siguientes plantas, pues ahí pondremos un atenuador, nada más. Tipos de conectores que también os quiero comentar, pero quiero que os quedéis con dos, sería el LC y el SC, el Lucent Connector o el Subscriber Connector. Hay más conectores de fibra, como bien os he indicado en el dibujo, pero quedaos, por favor, con el LC, que es el que... Perdón, y el LC. Eso por una parte. Tenemos que tener en cuenta también el pulido. ¿Qué es el pulido? El tipo de conector, este tipo de conector, ya veis que es el mismo para estos dos colores, es SC, como hemos dicho, pero luego hay que indicar qué tipo de pulido lleva. Es decir, cómo se van a enfrentar una fibra, un latiguillo con el otro cuando los conectas. Y básicamente lo que quiere decir es que para los UPCs, o PCs es lo mismo, vamos a tratarlos como si fueran lo mismo, se enfrentan de manera plana, lo veis aquí, y el angulado, que por eso llevan una A, el Angle Polish Connector, o el verde típico que habréis visto, lo que lleva es una inclinación en las ferrules, son las puntas de esos latiguillos, son de cerámica, son muy frágiles. Este cambio son malísimas en Japón y son muy difíciles de detectar. Por eso se suele usar el conector verde, porque como está angulado, la expulsa fuera, ¿vale? Es decir, tiene mayores pérdidas de retorno. Las pérdidas de retorno son positivas. Es cuanto mayor es mejor. Es todo eso que se pierde, ¿vale? Eso por una parte. ¿Qué pasa en las OLEDs? En las OLEDs los transceptores no son de ningún color, entonces es difícil a simple vista distinguirlos. Nos vamos a fijar en el tirador de los SFPs de la OLT, ¿vale? Generalmente son azules, la norma general la pongo aquí. OLT llevará PC, es decir, azul. Y las ONTs y el resto de la red GPON, si es posible, en verde, siempre en verde. ¿Por qué en la OLT se pone el azul o por qué no se pone el verde? Pues porque no es tan importante, porque aquí ya estamos convirtiendo la señal eléctrica a óptica y no ha pasado por ningún conector, no ha pasado por ningún sitio y todavía no hay reflexiones, entonces no es tan importante. Lo que no se puede hacer es mezclarlos, ¿vale? Eso genera muchísimas pérdidas y muchísimas reflexiones que son difíciles de encontrar. Seguimos. Bueno, esto simplemente nomenclatura de una red FTTX. Esto lo comento muy rápido porque aunque oigáis muchos escenarios FTTH, Fiber to the Home, Fiber to the Room, Fiber to the Building, no deja de ser la misma tecnología GPON, excepto aparte con esta salida coaxial. Lo que nos va a decir la última letra es hasta dónde llega nuestra ONT. Y luego, pues bueno, con la aparición de los escenarios privados, como lo son los de hotel, que son los más empleados hoy en día, los escenarios de hotel, aunque hay otros, ya veremos cómo hay otros, usan la misma unas propiedades de la ONT, pero no deja de ser tecnología GPON, ¿vale?
Otra cosa que os quiero comentar. En GPON normalmente, imaginaos una central con la OLT aquí. Nos vamos a ir acercando hacia los usuarios. Imaginaos un FTTH normal. Vamos a tener generalmente aquí el operador, tanto el operador como los diseñadores o proyectistas de escenario privado, es como mejor salen las cuentas. Suelen ser muy cerca de la OLT, generalmente se pone debajo de la OLT. Suele ser pequeño, es decir, de 1 a 4 o de 1 a 2, y más grande a medida que nos acercamos hacia las ONTs. Un ejemplo concreto aquí en España, por ejemplo, pues Telefónica, como lo hace, pone un y otro de 1 a 16 a medida que se acerca a los hogares, es decir, 4 por 16 sale un ratio de 64. ¿Vale? ¿Qué está pasando? Lo comentaba antes Sandra. Las necesidades del hogar o ese servicio que demandamos en el hogar y las bondades de GPON se están trasladando a la LAN, se están trasladando a los escenarios privados, a residenciales, a hoteles, a aeropuertos. Y está ocurriendo esto, se está desplazando la OLT al propio escenario del usuario, el propio escenario del cliente, al propio CPD del cliente y están cada vez son más presentes los llamados llevando al escenario privado. Siempre me oiréis poner el ejemplo del hotel porque es que es el que más se ha animado a implantar esta tecnología, aunque es válido es lo mismo que un hotel, pero les cuesta más dar ese paso, sigue siendo igual que un hotel. Cualquier escenario que se os ocurra de este tipo va a tener la OLT en sus instalaciones. ¿Vale? Una cosa más antes de seguir, quería hablaros de la tercera longitud de onda o el vídeo overlay, vídeo RF, podemos llamarlo como queráis, porque en ocasiones el vídeo, en vez de ir en la lambda de 1490 en formato IPTV, digamos, se está modulando por una tercera lambda que se llama la lambda de 1550, que realmente no es GPON, el vídeo overlay no es GPON, aunque parezca que sí, porque van a ir por la misma fibra, aquí los vamos a juntar, y por estas fibras hacia los splitters va a ocurrir esto, vamos a mezclar estas 3 longitudes de onda, viajarán juntas, usarán ese presupuesto óptico con el que has diseñado tu red, y en el otro extremo, la ONT, que tendrá que contar con un puerto RF, extraerá mediante un triplexor, evidentemente, ese vídeo. Es decir, hay 2 formas de llevar el vídeo, por IPTV, que viajaría en esta lambda, o por la tercera lambda, ¿vale? ¿Qué cambia? Pues que la ONT tiene que tener este puerto y que hay que tener una cabecera, una fuente de vídeo RF, hay que mezclarlo. Tiene este equipo. Siempre es en 1550, igual que lo es para GPON 1490 y 1310, aquí siempre será con 1550. Vale, y vamos a pasar ahora, ya que tenemos estos conceptos claros, quizá lo más importante de esta que os quería contar aquí es el presupuesto óptico, que muchas veces, pues a veces se piensa que es complicado diseñar nuestra pequeña red GPON, pequeña o grande en realidad, porque se hacen las mismas cuentas, pero bueno, no es tan difícil. El presupuesto óptico, que es lo primero con lo que vamos a trabajar al diseñar nuestro proyecto, nuestra red, es simplemente la predicción de esa atenuación que voy a ir teniendo en los splitters, como os he contado antes. Voy a ir teniendo una atenuación a medida que spliteamos la señal, a medida que ponemos conectores, fusiones. Todo eso hay que tenerlo en cuenta y hay que seguir. Bueno, es una predicción de la atenuación, una atenuación esperada, una atenuación aceptable, desde la OLT hasta la ONT y viceversa, ¿vale? Es casi igual desde la OLT hasta la ONT que desde la ONT a la OLT. Ya veremos el matiz cuál es. Hay que seguir una fórmula muy rápida, muy sencilla, perdón, quiero decir, que es esta que he marcado aquí en azul.
¿vale? Nosotros nos vamos a tener que preocupar de la potencia de transmisión de un extremo, por ejemplo, el de la OLT, menos todas las atenuaciones que voy a tener hasta llegar a mi ONT, pues eso debe ser mayor a la sensibilidad de mi ONT, a la sensibilidad de mi equipo, lógicamente, ¿vale? Luego le ampliamos aquí, le ponemos un margen, la recomendación es que sea de 2 dB, puede ser el que queráis, lo importante es que no vayáis al límite nunca porque las redes envejecen, los láseres envejecen, siempre hay que dejar, lo recomendable son 2 dB, generalmente no estaréis al límite nunca, pero bueno, mínimo 2 dB. Tendréis que seguir esta fórmula. Sabéis a cuánto emite el transceptor. Sabéis cuánta atenuación voy a tener porque conocéis el nivel de spliteado, las distancias, los conectores que vais a poner, lo podéis calcular. Y si está por encima de esa sensibilidad del equipo, que suele ser menos 28 dBm, la red va a funcionar. ¿Vale? La red GPON. No hay que hacer mucho más. Evidentemente hay plataformas para esto, plataformas, herramientas que calculan estas cosas automáticamente, pero con un boli y un papel es sencillo de aproximar, de comprobar este presupuesto óptico, ¿vale? ¿Cuáles son, digamos, las atenuaciones típicas en una red GPON? Pues bueno, ya os lo comentaba, por división óptica, es decir, los splitters, por kilómetro de fibra. Esto es más importante quizá en el mundo del operador, cuando tiene grandes distancias desde una central hasta nuestra ONT. Quizá en el escenario privado no tanto, porque no hablamos de distancias kilométricas, es casi despreciable. Tendremos atenuaciones también por empalme mecánico, fusión, conectores, todo lo que se os pueda ocurrir a la hora de conectar una fibra. Y luego pues no vamos a hablar del FEC, de la corrección de errores, vamos a dejarlo aparte. Pero sí vamos a hablar de las atenuaciones que podemos evitar o que son nocivas. ¿Cuáles tenemos? Pues unas son más otras, hemos visto de todo, los que hemos trabajado con GPON hemos visto casi todas, no todas, ahora os diré cuáles. Los radios de curvatura muy pequeños, hay un límite para doblar esas fibras porque se sale el haz de luz, ¿no? Generalmente esto ocurre más bien con las microcurvaturas, cuando agarras una fibra, la pillas sin querer con una puerta del armario y bueno, pues le haces una pequeña muesca que se convierte en una microcurvatura y por ahí se escapa la luz. Desalineamiento de fibras no suele ocurrir porque cuando los conectores pues, homologados evidentemente hace que las líneas queden completamente alineadas, pero bueno, podría ocurrir. Espacio de aire entre fibras, esto es típico, esto no es más que cuando conectamos, por ejemplo, un conector y no hacemos el último clic, pues eso es, no te das cuenta, dejas un espacio de aire entre el conector y la fibra, pues eso sería otra fuente de atenuación no deseada. Núcleo de las fibras de diferente tamaño, esto sí que es extraño, no lo vais a ver generalmente nunca si usáis las fibras que debéis usar, las fibras monomodo, si no mezcláis multimodo con monomodo esto no va a ocurrir. Suciedad en los extremos de la fibra, ahora os voy a enseñar una foto, esto sí que no se limpian las fibras, se dejan al aire, sí que puede ocurrir. Y bueno, el ratio de división excesivo, lo que os comentaba, hablamos casi siempre de 64 ONTs por puerto PON, ¿vale? Se pueden poner 128, pero lo que no se pueden poner nunca son 256. O sea, tenemos que tener un ratio de división correcto. ¿Vale? Aquí os dejo una foto de un puerto de la OLT sucio que no se ha estado usando, no ha estado tapado y lo sacamos con el microscopio, ¿vale? Eso es una contaminación por polvo. Otro fallo muy común es soplar la fibra, creyendo que la limpias, la llenas de líquido. Realmente, si la pones bajo un microscopio, verás que está peor incluso que lo que veis en la foto. No hay que soplarlas, si se puede evitar. Y bueno, pues por supuesto hay que tener unas buenas prácticas, además del presupuesto óptico, hay que tener buenas prácticas a la hora de tratar nuestra red GPON, hay que tener kits de limpieza, etcétera. Es evidente. ¿Vale? Bueno, las atenuaciones ya las conocemos. Vamos a ver un ejemplo rápido de cómo trabajamos con el presupuesto óptico. Pues aquí lo resumo rápidamente. Tenemos que coger la atenuación total, es decir, tenemos que sumar la atenuación total, que vamos a ir poco a poco sumando la atenuación de mis splitters, pues si son 2 etapas habrá 2 atenuaciones, si son 3. La atenuación
de la fibra por kilómetro, eso te lo va a indicar el fabricante en cada sobre de latiguillo, en la bobina de cable, te va a decir cuál es la atenuación, a lo mejor 0,403 dBm por kilómetro. Y después, pues todos los conectores, todos los pasos por splitters, por patch panels, todo eso también va a ir sumando cierta atenuación. Fijaos en esta tabla, os estoy poniendo la misma tabla para la óptica B+, fijaos que la C+. Fijaos que lo que cambia, pues es lo que os comentaba antes, que con la C+ ganamos a 4 dB de sensibilidad, ¿vale? Eso es importante, pero nos vamos a quedar con la B+, porque siempre hay que hacer los cálculos con el peor de los escenarios que vamos a tener. Es decir, si antes yo os decía que una ONT tiene un rango te puede transmitir desde 0,5 a 5, porque te lo dice el fabricante, pues lógicamente tendrás que agarrar este valor, el peor. Lo mismo en la OLT. Si Telnet te está diciendo que sus transceptores emiten de 1,5 a 5, tendrás que hacer los cálculos con el peor, porque no te dice a cuánto emite, te dice un rango, porque varían. ¿Vale? Entonces, siempre el peor de los casos. Otro ejemplo, bueno, estos son las atenuaciones de los splitters en función del ratio. Eso he marcado el de 9 porque el siguiente ejemplo lo tengo con el de 9, o sea, con el de 1 a 8, perdón, 9 dB. Fijaos en la atenuación por kilómetro. No es lo mismo para una longitud de onda de 1310 que para la de 1550 ni para la de 1490. Esto también te lo indica el fabricante. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se atenúa igual desde la OLT a la ONT que desde la ONT a la OLT. Entonces, vamos a tener en cuenta el peor de los casos, que es el enlace de subida. Siempre es en el enlace de subida el que más se penaliza, porque esta longitud de onda es la que peor es la que más sufre la atenuación por distancia, ¿vale? Y bueno, pues aquí he marcado los 2 dB de guarda porque es lo que deberíamos dejar. Si lo vemos en un caso práctico, aquí pongo un ejemplo, cálculo de la distancia máxima con un spliteado de 1 a 64. ¿Vale? Lo intento poner aquí en este dibujo con todos los elementos que vais a tener que tener en cuenta en vuestro diseño. Salgo de la OLT, entro en un splitter que tiene un conector, que tiene dentro 2 empalmes, bueno, así hasta llegar hasta la ONT. Si os acordáis, teníamos que tener en cuenta esta fórmula. La potencia de transmisión menos toda la suma de las atenuaciones tiene que ser superior, bueno, o igual, para hacer los cálculos, que la sensibilidad de mi equipo más esos 2 dB de margen. ¿Vale? Voy a calcular la suma de todas las atenuaciones, que es la de la fibra por kilómetro, la de los splitters, la de las fusiones y la de los conectores, y voy a despejar. Bueno, si veis aquí, lo que estoy haciendo es intentar despejar. Estoy en esta fórmula la atenuación por todo esto, que es la suma de las atenuaciones, y como la de distancia, la atenuación de la fibra por kilómetro es 0,4, ya lo habéis visto, el peor de los casos, lo que voy a despejar es precisamente esa distancia, que es lo que en este caso me está pidiendo el ejemplo. Podría ser cualquier ejercicio, podría ser cuál es mi ratio máximo para una distancia de 8 kilómetros. Bueno, pues lo que voy a hacer es despejar esto de aquí, pero bueno, lo que tenéis que tener es que la potencia de transmisión menos la atenuación es igual a la sensibilidad más el margen. Despejo. Y bueno, os indico en cada caso, luego como esto os lo voy a pasar, podéis ver la fórmula y podéis ir viendo vosotros cómo he ido sustituyendo cada valor que os decía en las tablas anteriores. Paso al otro lado el 0,4 y me quedo con la D y me salen 11,1 kilómetros. Aquí, ¿qué he tenido en cuenta? Pues la potencia mínima de transmisión, que es la de la ONT, la sensibilidad, que es negativa, menos 28, el margen de guarda, los 2 splitters de 1 a 8, 6 empalmes que tengo aquí, estos rojos, que me meten cada uno 0,2 dB de atenuación, y 7 conectores, que son los verdes. Y es así, solo hay que hacer esa suma, ¿vale? Hay que tener en cuenta la suma de todas las atenuaciones.
Vale. El presupuesto óptico sería lo más importante a la hora de tener que hacer vuestros diseños. Luego, evidentemente, hay herramientas que lo hacen, pero tenéis que entender de dónde sale. Y con esto terminaríamos el tema 1. Si me lo permitís, voy a irme al tema 2. Yo creo que sería, perdonad. Vale, voy a compartir la pantalla de nuevo. Vale, vamos a ver si lo... No sé si lo está compartiendo ya. No, todavía no la vemos. Este es el tema 1. No, pero es el otro, perdonad. Este es el que acabamos de ver. Este sería. Ya creo que lo ven. Vale, el tema 2, casos de uso y soluciones de OLT y ONT. Vamos a irnos un poco más a la práctica, ¿no? De lo que se está haciendo. A la hora de diseñar vuestra red LAN o GPON privada, es decir, a la hora de irnos a esos escenarios como el hotel, como queremos poner una red de cámaras a través de GPON en un ayuntamiento, en cualquier sitio, en ese escenario privado, hasta hace poco, esto es importante porque hasta hace poco las opciones que teníamos o que el proyectista tenía en cuenta eran generalmente 3. Era el cableado estructurado basado en cobre, por supuesto, es una tecnología que se ha estado poniendo muchísimo, que incluso ahora a veces se sigue poniendo para este tipo de escenarios. Había una segunda opción que era la fibra activa, no es GPON, no tiene nada que ver con GPON, es fibra, pero no tiene nada que ver, porque sigue siendo casi como el cableado estructurado, enlaces directos punto a punto. Es una red de fibra, pero es punto a punto, no tiene nada que ver con GPON. Y después pues empezó a aparecer esta tercera opción de GPON, que se distingue de las otras dos en que es pasiva y en que no es punto a punto. Reduce bastante la complejidad. Entonces, ¿qué está pasando ahora? O al menos aquí en España y desde hace ya más, digamos, no mucho, pero unos años, 3 años, el proyectista directamente lo que va a elegir es qué fabricante GPON poner. Ya no se plantea poner estas tecnologías. Sobre todo, por ejemplo, en los hoteles, nunca se va a poner el cableado estructurado. O bueno, nosotros hemos visto algún caso este año para una obra nueva en el que han decidido poner cableado estructurado y va a funcionar, evidentemente. Pero teniendo estas nuevas tecnologías, pues lo común es que la gente decida poner GPON. ¿Por qué? Pues porque no es un invento nuevo. Esta tecnología es una tecnología madura, que ya viene de ser empleada durante muchísimos años por los operadores en el FTTH residencial. O sea, es una tecnología madura. Como no puede ser de otra manera, presenta una calidad de servicio mejorada. Tienes mayor ancho de banda. El ancho de banda con esta tecnología, porque esto te lo permite hacer la OLT, te permite para cada servicio, para cada ONT, asignar un ancho de banda garantizado y un excedente, que es el que la OLT va a tomar si otros no lo usan, pero el que está garantizado no te lo van a poder quitar. Ese ancho de banda lo defines desde la OLT y aunque no lo estés usando siquiera, no te lo van a quitar. Entonces, esto significa que no se va a competir por los recursos de la red en las tecnologías GPON. Vas a asegurar lo que quieras. ¿Vale? Por supuesto, la latencia mínima es importante, sobre todo bueno, tienes un ping más pequeño y bueno, pues cada vez tiene más importante, sobre todo que se lo digan a los gamers y toda esta gente que se cambia. Ahora ya aquí en España pues es bastante común que te pongan en casa el FTTH en vez de la DSL, pero sobre todo los gamers eran los que primero pedían este cambio pues por esa latencia mínima para jugar online. Lo más importante es que la experiencia de usuario se ve mejorado con estas redes, por lo que os decía, la mayor tasa de transferencia, se maximiza ese ancho de banda disponible con esos mecanismos que os comentaba en el otro tema. Lo que os comentaba ahora, no se compite por los recursos de la red, se es inmune a interferencias, lo que está haciendo otro caso de uso típico para GPON es entornos industriales, precisamente por esta razón, además de las demás bondades. Y luego lo pongo un poco con cariño, el último punto, que quién quiere cobre ahora si ya estamos pasando a la fibra, ¿no? Es la evolución natural. Vale, otro de los puntos de los que no se habla mucho es el ahorro energético.
es importante porque a la larga pues es también dinero que se ahorra y sobre todo el ahorro de espacio a la hora de instalar estas redes. Fijaos que desde una única fibra monomodo, un latiguillo que veréis en cualquier sitio, podemos dar servicio hasta los 64 usuarios. Imaginaos, en vez de eso, pues 64 cables Ethernet para esos usuarios. Pues bueno, se ahorra bastante espacio. Importante también que es mucho más escalable. Tú cuando has hecho tu presupuesto óptico y has puesto tus splitters, generalmente no se llenan todos. Cuando quieras poner una ONT nueva, solo la tienes que conectar al splitter, no tienes que volver a calcular todo ese presupuesto óptico, eso ya está calculado, ya se ha hecho ese reparto, ¿vale? El mantenimiento centralizado, todo se hace desde la OLT, es el elemento inteligente, nos permite discernir entre el tipo de incidencia física o una ONT que está fallando, es muy fácil de detectar, ¿vale? Y de mantener. El mantenimiento centralizado pues, es mejor que el distribuido. Y por supuesto, lo pongo aquí en verde porque me habéis oído hablar de XGS-PON y nuevas tecnologías PON, que es cierto que van a llegar, pero GPON te permite una protección de la inversión porque la evolución que va a venir o la evolución de esas tecnologías se va a hacer sobre esta misma infraestructura. Se van a usar esas fibras, ese tipo de fibra, esos splitters, solo que serán otras longitudes de onda. Al igual que metíamos la de 1550, pues para XGS-PON meteremos las demás. ¿Vale? No tendremos que cambiar la red, cambiarán los láseres, cambiarán las ONTs, pero no cambiará la infraestructura. ¿Vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces cuando hablamos de escenarios GPON privados o escenarios POL, que viene a ser parecido? El Passive Optical LAN no deja de ser un escenario GPON, ¿vale? La tecnología es la misma. Os pongo algunos ejemplos en los que nosotros estamos trabajando, ejemplos típicos de escenario GPON. El primero, y me habréis oído 1000 veces en esta sesión, los hoteles, el FTTR. Es lo que más se hace, hay muchísima demanda y además, pues bueno, salen muy buenos resultados. El sector utilities, bueno, pues se están sustituyendo esas líneas de cobre por GPON también. Nosotros aquí estamos trabajando con Iberdrola, por ejemplo. Luego más adelante lo comento. Entorno o mobiliario urbano, pues GPON al final está saliendo de las casas para ir a la calle también, está llegando a estaciones de autobús, bases de alquiler de bicicletas, todo eso se está conectorizando o dándole conectividad, mejor dicho, mediante GPON también, ¿vale? En aeropuertos también estamos instalando. Esto es evidente porque los aeropuertos, si una cosa tienen, son distancias largas entre hangares, entre naves, entre edificios, pues le viene muy bien el poder tener distancias kilométricas. Centros comerciales, evidentemente, pues para circuitos cerrados de cámaras, puntos de acceso. Hospitales, en este cuesta más porque son un poquito más reacios, siempre quieren todo redundado, van un poquito por detrás del mercado del hotel, pero bueno, igual es el mismo tipo de despliegue, polideportivos, etcétera, ¿vale? Es importante esto, misma tecnología, diferente equipamiento adaptado a ese tipo de escenario, es decir, fijaos en la OLT de chasis que usábamos en el FTTH, pues son 16 tarjetas por 16 puertos, son casi 20.000 usuarios por OLT, pues lógicamente para el operador tiene que ser así, pero hoy se están reduciendo esos tamaños de la OLT porque los escenarios privados no necesitan 20.000 usuarios ni 5.000 en ocasiones, ¿no? Nos vamos a diferente hardware, pero misma tecnología. Vale, las ONTs también cambian, no es lo mismo una ONT para casa que una industrial, que una de oficina, pues porque tendrá más puertos, a lo mejor necesita 16 puertos y en casa pues tenemos 4, ¿vale? Cambia el hardware. Es la misma tecnología, pero cambia el hardware. Otra cosa importante, ¿qué le gusta mucho al usuario, al cliente, al proyectista? Pues que, lo pongo aquí en verde, una única infraestructura para diferentes servicios. Vamos a llevar por esa fibra el servicio IP que se os ocurra, telefonía IP o bueno, la analógica también, una conversión en la ONT. No vamos a hablar hoy de ello, pero bueno, en GPON. Vídeo IPTV, control de puertas, cualquier servicio que se os ocurra, todo irá por esa infraestructura de GPON que despleguéis. Pues lo tengo aquí, domótica, telepresencia, cualquier servicio. Lo que haremos será etiquetar
cada servicio, darle una etiqueta a cada servicio. Hay que distinguirlo de alguna forma si es un medio compartido. Pero esto le gusta mucho al usuario, le gusta mucho al cliente, porque cuando le van a hacer una reforma, cuando le van a poner una red de comunicaciones nueva, pues prefiere tener una única infraestructura que una para el teléfono, otra para Ethernet, para Internet, etcétera. ¿Vale? Esto pues sí que es interesante. Nuestras soluciones, lo primero que quería deciros es que en un escenario privado nosotros tenemos la solución completa, no solo la OLT y la ONT, que es de lo que más hablo hoy, sino también los elementos intermedios, los splitters, cajas, todo eso también lo disponemos de ello, ¿vale? Adaptado para cada escenario. En nuestro caso, no tanto para OLTs grandes, pero para escenarios privados somos bastante especialistas en este tipo de escenarios porque nuestras OLTs son bastante compactas y tenemos un amplio catálogo de ONTs que tienen, ya lo veréis, diferentes. No es el típico HGU que llamamos de 4 puertos con Wi-Fi y ya está. Tienen más cosas. Fijaos en las OLTs. Para que os hagáis una idea, no voy a recorrer toda la tabla. Me podéis preguntar más adelante cualquier detalle de cualquier OLT. Son de 4 y de 12 puertos. Es decir, yo siempre hablo de 64 ONTs por usuario, ¿vale? Perdón, así. Son de 4 y 12 puertos, perdón. ¿Por qué tenemos tantas? Pues por lo que os estoy contando. Para el escenario privado intentamos que una OLT apropiada o la que mejor va para ese escenario. Os he puesto aquí escenarios tipo para cada OLT, son de 4 puertos, pero tienen particularidades. Por ejemplo, vámonos a esta última. Lo marco en verde. Esta última la estamos intentando enriquecer para los escenarios de oficina, para escenarios en los que es importante que, por ejemplo, la alta disponibilidad en el puerto de transporte, pues generalmente las OLTs esto no lo han tenido hasta hace poco, pero se empiezan a incorporar funcionalidades que nos vais pidiendo el cliente, que nos va pidiendo el usuario, que nos va pidiendo el mercado, ¿no? Y nosotros, pues en eso sí que nos sentimos cómodos en desarrollar esa evolución que se requiere para la OLT. ¿Y qué hemos hecho? Pues, por ejemplo, para esta OLT hemos incorporado un switch interno en la OLT que tiene capacidades de nivel 2, pues contadores de puertos, alta disponibilidad en ese puerto. Si se nos cae, iremos por el segundo puerto de transporte, spanning tree, todo eso no lo tienen las OLTs puras, ¿no? Tenemos esta de aquí, por ejemplo, que nos está yendo muy bien en el sector del FTTH rural, luego veremos cómo es. Es muy reducida, se le reduce el hardware, se reduce el coste. Como no es necesario un puerto de transporte de tantísima capacidad, se le elimina. Esta de aquí es lo mismo, pero es un formato más de sobremesa porque nació para un propósito académico. De hecho, nosotros tenemos un Telnet Academic Kit, GPON Academic Kit, que está formado básicamente por esta OLT pequeñísima. Pues eso, reduciéndole mucho el hardware, la ampliamos para universidades, etcétera, laboratorios, y para, los partners también nos piden kits GPON para hacer sus integraciones, para hacer demos, para llevarla al cliente final. Intentamos reducirlo al máximo, ¿vale? Esta de aquí sería parecida. ¿Por qué? Porque el operador en España nos ha pedido OLTs muy reducidas en tiempo, en costes, perdón, en rackables. Pues pues sacamos de esta ONT con la misma placa, y funcionalidades, pues algo más enracable para CPD y así. Tenemos clientes que nos dicen, a veces quiero usar el puerto de transporte de 10 gigas y a veces no, porque es caro el equipamiento que pongo al otro lado, ¿no? de agregación. Pues tenemos modos de transporte duales, etcétera, ¿vale? Aquí os dejaría más detalle, pero os lo he comentado por encima. Estas son las dos OLTs más grandes que tenemos, una con capacidades de nivel 2, pues para oficina, pues porque por pliego te puedan pedir que tenga alta disponibilidad. Pues tienes esta. Si no lo requieres, tienes la normal, también de 12 puertos. Ya veis que son compactas. Lo mismo ocurre con las de 4 puertos. Esta sería la más especial, quizás es la más pequeña del mundo, no lo sé. Yo creo que lo ha sido por lo menos hasta hace poco. Y pues cada una tiene su público, digamos, ¿vale? Esta de aquí, por ejemplo, ya os he dicho, le hemos reducido la doble fuente de alimentación, otra cosa que no he dicho,
en pos de que fuera bastante más económica, y eso al final nos lleva a ganar proyectos que van muy ajustados en precio, ¿no? ¿Vale? Las ONTs, pues fijaos, las ONTs lo que hemos querido aquí es evolucionar para ese escenario privado todas las ONTs que vemos que casan mejor en unos que en otros, ¿no? Normalmente nos iríamos solo a este tipo de ONT, que es la típica ONT de nivel 3, con 4 puertos de giga, teléfono, wifi, antenas internas. Vale, ¿qué pasa? Que en el escenario privado se requieren otras cosas. Bueno, las ONTs de nivel 2 y las ONTs de nivel 3, es decir, con router o sin router. Fijaos, esta de aquí, por ejemplo, es muy particular. Es una ONT que está dentro de este 1,5 centímetros, pero es insertable en un switch. Pues bueno, se usa mucho en oficina, por ejemplo. Esta es una monopuerto normal y esta es una industrial, monopuerto industrial. Tiene un rango extendido de temperatura, tiene un aislamiento eléctrico mejor. Bueno, pues es para lo que os comentaba, subestaciones eléctricas, minería, etcétera. De esta ONT hemos visto que en el hotel es muy importante que haya roaming, que se pueda conseguir un roaming de la cobertura wifi, bueno, un roaming de una ONT a otra. Es decir, si yo voy por el pasillo del hotel, por ejemplo, y estoy aprovechando, o lo que se está haciendo en ese hotel es aprovechar el SSID común o la cobertura de una ONT, vas a pasar según caminas hacia la otra ONT, no quieres que se te caigan los servicios o la llamada, pues le hemos incorporado el estándar 802.11r o el Fast Transition, que lo que hace es que puedas pasar de la cobertura de una a la otra sin que te caiga. Otra opción es usar puntos de acceso en el hotel, que también se usan. Pero bueno, por pliego muchas veces nos pedís que tengan esta funcionalidad. ¿Vale? Importante, esta ONT suele llevarse muchos proyectos por eso, pero bueno, también es más cara. Si no es necesario, hay que irse a una ONT básica. Otra cosa que nos pedís, que tengan alimentación PoE, es decir, Power over Ethernet, es decir, que conectemos aquí un punto de acceso, un teléfono IP, una cámara y no tengamos que alimentar con su alimentador a esos dispositivos. Eso se usa muchísimo. ¿Vale? Eso, he puesto aquí una, pero es una familia de 4. ¿Por qué? Pues en función de si queréis con Wi-Fi, sin Wi-Fi, RF, sin RF. Más cosas, pues los escenarios POL, Passive Optical LAN, o los escenarios privados ya empiezan a requerir ONTs pues, más robustas para intemperie. Pues tenemos una serie de ONTs pues, que también servirían para ese tipo de escenarios. En definitiva, lo que queremos decir con esto es que nosotros nos sentimos muy cómodos desarrollando ONTs que puedan cubrir todos los escenarios privados sin tener que poner una ONT que nos adapte bien a ese escenario, ¿vale? No lo he dicho, son interoperables. Esto no lo he dicho, es importante. Son interoperables. Si tenéis un proyecto de interoperabilidad, pues consultadnos mejor para detalle. Diseñado, por supuesto, en España. La mayoría las fabricamos también en España y otras tenemos que enviar a Asia por el volumen, ¿vale? Pero bueno, tenemos la tecnología muy controlada. Todo lo que os he contado os lo dejo en esta ficha para que podáis, cuando os enviemos la presentación, verlo en detalle, pero es todo lo que os he contado, ¿vale? Esto que os contaba del roaming es lo más importante para esta. Esta es la ONT tradicional que se usa pues, en operador, en casa y también en hotel. Esta de aquí sería familia de las 4 ONTs PoE, en función de si queréis que tenga puerto RF para ese vídeo que os decía, si queréis que tenga Wi-Fi, que no lo tenga, pues salen 4 combinaciones, ¿vale? Las que estamos usando en mobiliario urbano o lo que llaman también Smart Cities, es esa ONT industrial que os enseñaba. Fijaos, la tenemos puesta en marquesinas, la tenemos puesta en las estaciones que se tienen para las estaciones de alquiler, perdón, de bicis, aquí en Madrid. Y luego se están probando también, están desplegadas para probar, pues, poner GPON como backhaul móvil para estas small cells. Se está llevando esta ONT. Esto es un proyecto que estamos probando con varios operadores y bueno, no sabemos si decidirán llevarlo a través de GPON o no, pero si fuera así, pues ahí estaríamos. Son estas ONTs, esta de aquí, ¿vale? Esta no es para intemperie, pero es muy robusta a nivel eléctrico y esta de aquí la puedes poner tal cual en la calle porque sí que permite pues que se moje, que le dé el sol, etcétera. ¿Vale? También se usa, esta de aquí, por ejemplo, se está usando en diseños de campos de fútbol, para poner puntos de acceso.
este tipo de ONT, por ejemplo, se ha usado en el despliegue yo no estoy muy al día con el tema del rugby, pero en los campos donde se hace la Super Bowl, pues por ejemplo lleva esa ONT con los puntos de acceso, ¿vale? No es nuestra, pero es un caso de uso muy interesante, la verdad. No quiero que se me olvide contaros que para facilitar toda nuestra configuración, hay fabricantes que lo tienen y otros que no, muchos lo tienen. Son las herramientas de gestión de las OLTs y de las ONTs, ¿vale? Herramientas gráficas, herramientas intuitivas, el TGMS en concreto. Nosotros trabajamos, todas nuestras OLTs se configuran con el Telnet GPON Management System. Es una herramienta que Sandra os podrá contar más, pero actualmente la estamos entregando con la OLT. Nosotros no queremos lucrarnos con esta herramienta, pero sí queremos que la gente se anime a usar nuestros equipos y tenga una herramienta fácil de usar para configurar esas redes. Entonces, en nuestro caso, la estamos entregando con las OLTs. Hay otra herramienta que se llama el Telnet Zero Touch Provisioning. No voy a entrar ahí porque es lo mismo, pero para configurar la parte de nivel 3 de las ONTs, que ya en realidad no es GPON, podría ser un router ADSL, pero es la parte del router de la ONT, ¿vale? Ya casi para terminar, importante también lo que os comentaba del FTTH rural. Aquí en España se está extendiendo mucho porque es un compromiso que el Gobierno lleva años prometiendo, y es llegar a esas áreas rurales en las que son zonas blancas. Las llamadas zonas blancas son las que tienen entre 0 y 2 megas en casa de ancho de banda. ¿Qué está pasando? Que el Gobierno está subvencionando este tipo de proyectos, ¿vale? Nosotros lo que hemos diseñado junto con el operador, que es el que ha sido adjudicatario de estas ayudas, es un rack diseñado a medida con todos los componentes que necesita esa solución para ser enviado a esa zona rural y de ahí sacar una pequeña red GPON a las casas de al lado. Es decir, llega la capacidad por radio, tiene un enlace radio, este de aquí, que se agrega a los equipos, al switch y a la OLT que van en ese rack, y a partir de ahí se despliega hacia las casas y se les pone una ONT y ya tienen sus 100 megas o lo que contraten, ¿vale? Nosotros, este rack, como podéis ver en esta foto, es una solución standalone, es una solución que el operador la pide y se envía directamente a esa zona rural con todo instalado, todo etiquetado, todas las IPs que necesita de fábrica. Entonces, agiliza mucho los despliegues. Tenéis más información aquí en la web, ¿vale? Para no entrar en detalle en este proyecto, pero bueno, que sepáis que el FTTH rural es importante porque la gente está muy sensibilizada con llevar conexión donde no estamos llegando, donde no se está llegando. En España, por lo menos, hace un año así, es un boom. Bueno, tenemos aquí analizadores GPON Doctor y XGPON Doctor. Con esto lo que quiero comentaros es que vemos hasta la última trama vemos hasta el último byte de la trama GPON y de la de XGS-PON, lo que nos permite tener un dominio en todas estas ONTs y OLTs, pues y muy interesante, ¿vale? Entonces, cuando tenemos que desarrollar algo nos cuesta muy poco. Si necesitáis un día más información del protocolo, de lo que queráis, nos lo podéis preguntar también. Y ya para terminar, ya os lo he contado a lo largo del tema de casos de uso, pues temas muy concretos de esos escenarios donde nosotros estamos trabajando. Por supuesto, venimos del FTTH, trabajamos para el operador, ¿vale? Hemos puesto una red privada en la base naval del Ejército de Estados Unidos que tenemos al sur de España a través del operador, ¿vale? Esto se hizo a través de Telefónica y lo que se ha hecho es llevar allí una serie de OLTs, un escenario privado para dar conectividad a la residencia. Estamos trabajando en subestaciones eléctricas, plantas de agua, etcétera, con esa ONT industrial. La solución que os contaba de esas ONTs, de esa solución standalone para zona rural, muy interesante porque suele estar subvencionada por el Gobierno o bueno, se vuelca mucha gente con estos proyectos. Polígonos industriales, por supuesto, el aeropuerto, la serie de aeropuertos de España, de AENA.
Bueno, donde más estamos trabajando, el escenario privado por excelencia, que no sé si lo he dicho varias veces, es el FTTR, el Fiber to the Room. Es increíble la de proyectos que están saliendo, sobre todo en zona turística, evidentemente, donde interesa mucho mejorar la conectividad, ¿vale? Nosotros hemos trabajado con la cadena Barceló, bueno, siempre a través de integrador. Eso sería cliente final. Nosotros no vamos nunca a cliente final, trabajamos con un partner. Y bueno, pues clientes finales como Barceló sería el más importante para nosotros. Trabajamos mucho en Ibiza, en Canarias, tenemos también en Cuba. Bueno, podría contaros muchos tipos de despliegue de hotel. Bueno, videovigilancia y deportivos y conectividad mobiliaria y urbano, que ya os lo he contado antes, ¿vale? No lo he dicho, tenemos más de 10.000 habitaciones, o sea, sabemos lo que estamos instalando desde hace tiempo. Nos da igual que sean de 2 a 5 estrellas, la mayoría son de 4. Y bueno, pues lo único que cambiaría es el tipo del pasivo, si es un resort horizontal, si es vertical, nos da igual. Usamos las mismas OLTs, los mismos servicios, ¿vale? El diseño será distinto, pero muy útil la tecnología GPON en este tipo de edificios. Y bueno, aquí no vamos a entrar porque aquí terminaría mi presentación, pero sí os dejo en la presentación ese enlace donde podéis ver un caso de éxito de un hotel. En este caso no es de los más grandes que tenemos, era de los primeros. Y bueno, os pongo algunas fotos para que veáis. La verdad es que los cables los podrían haber puesto más ordenados, pero lo que os decía, llevamos la OLT al CPD del cliente, sería esta de aquí. A partir de ahí hacemos 2 etapas de spliteado, una cerca de la OLT, ahí mismo la hacemos en esa sala, y la planta, son 4 plantas, pues hacíamos un spliteado de 1 a 4 y otro de 1 a 8, porque no era muy grande el hotel, y después llegábamos hasta la habitación donde se suelen colocar las ONTs en falso techo. Aquí en España se suele conectar en falso techo. Sé que me habéis comentado muchas veces, pues bueno, que algunas veces se requiere de una caja especial en la habitación. Eso ya depende de la instalación. Llegamos con la fibra, fusionamos, en esta roseta la dejamos encima de la ONT, conectamos la ONT y la dejamos fuera del alcance del usuario para llegar hasta los equipos finales. Esto sería una caja que hay detrás donde va protegido el decodificador IPTV y, pues como la ONT tiene una infraestructura de telecomunicación, una ICT, digamos, también llega la conectividad para conectar ahí el teléfono en la pared, que llega hasta la ONT del falso techo. ¿Vale? Esto es un ejemplo, tenemos más ejemplos. Os invito a que paséis por la web y con esto terminaría lo que os quería contar. Ojalá tuviera más tiempo, pero no lo tenemos. Muy bien, Yanire, muchas gracias, muy interesante. Creo que se ha manejado información muy completa, muy concreta, muy concisa, muy clara, que nos das una perspectiva un tanto diferente de cómo hemos visto también aquí los proyectos en México. Tenemos ya por aquí algunas preguntas que vamos a liberar. Una de ellas es de David Sandoval. Nos pregunta, para este tipo de redes, ¿el equipo de la ONT y la OLT debe ser de la misma marca o puede ser multimarca? Es una buena pregunta. Puede ser, en nuestro caso, eso depende del fabricante. En nuestro caso, puede ser de diferente. Las ONT son interoperables con diferentes OLTs y la OLT puede ser interoperable con las ONTs. Solo nos lo tenéis que indicar. ¿Por qué digo que nos lo tenéis que indicar? Porque generalmente sale con un software no interoperable porque no se suele requerir en los escenarios privados, suele ser todo de la misma marca. Para evitar complejidades tanto de logística como de configuración, se suele hacer todo, porque es un despliegue pequeño, suele ser de la misma marca, pero no tiene por qué, es interoperable, tanto la OLT como la ONT. Muy bien, muchas gracias, Yanire. José Palomino nos comenta, hola, muy buen taller, una duda. ¿Cómo puedo calcular la velocidad que puede entregar una ONT en función del ratio de splitting? Es decir, ¿qué velocidad puedo tener en una ONT si se tiene un ratio de 1 a 32 o de 1 a 64?
Es muy buena pregunta. Vamos a ver, la velocidad no va a depender nunca de la luz que te va a llegar, sino del ancho de banda que quieres asegurar a todas esas ONTs. Es decir, imagínate un puerto PON que tiene 2,5 gigas para, me dices aquí, 32 o 64 ONTs, 64 por ejemplo. Lo que vas a hacer es, esos 2,5 gigas los vas a repartir en 64, pero no vas a hacer esa división porque, como te decía antes, te van a quedar apenas 40 megas. Tú lo que vas a hacer es asegurar, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando tienes en casa, el operador te pone 100 megas, no te está garantizando 100 megas de GPON. Te está garantizando, por ejemplo, 10 y 90 de excedente. Si tú haces una prueba de velocidad, te va a dar 100, porque así funciona GPON. Está muy bien calculado estadísticamente. Entonces, tú lo que vas a tener que hacer es, si tienes 64 ONTs, de esos 2,5 gigas para dar un servicio de 100, vas a tener que configurar un nivel más bajito. Te va a dar, tienes dos campos. Uno es el garantizado y otro es el de best effort. Pues vas a tener que poner, si tienes muchas ONTs, vas a bajar ese garantizado y vas a subir el excedente. Y si tienes menos ONTs, vas a garantizar más porque tienes menos ONTs y lo puedes hacer y el excedente pues va a ser menor. No te puedo dar una cifra exacta porque lo que tienes que hacer es jugar con el garantizado y el excedente. Nunca tienes que pensar que vas a tener 2,5 gigas entre 64 solamente. Eso es sobredimensionar. Eso no está bien porque muchas veces nos dicen, hola Sandra, pues necesito que me ofertes para este proyecto y entiendo que necesito 4 LTs. Y Sandra le dice, no. Porque aunque tú creas que necesitas 4, con una te vale o con 2 te vale porque tienes que garantizar un ancho de banda en el garantizado y tiene niveles. Muy bien, muchas gracias. Muy clara la respuesta. David Sandoval también nos pregunta, ¿se puede configurar calidad de servicio en estos equipos? Y si es posible, ¿es calidad de servicio por puerto o por usuario? Se puede hacer de ambas maneras. Es una buena pregunta. No era objeto de este taller entrar en la parte del protocolo, pero el protocolo, te invito a que mires lo que significa en GPON, porque esto lo que preguntas lo vas a tener resuelto con este término, que son los TCONTs, los contenedores. Y es típico de GPON. El TCONT son unos contenedores que en ascendente te van a clasificar un tipo de tráfico como más importante frente a otro TCONT. Es una clasificación del servicio. Los TCONTs en GPON son una clasificación de esa calidad, digamos. Entonces, cuando tú tengas el TCONT X, pueden ser X, Y, Z, el que sea, ¿vale? Hay 5 tipos de TCONTs. Unos son para no usar excedente y todo asegurado, otro es la combinación, otro es solo residual. Así es como vas a clasificar tus servicios, metiéndolos en un tipo de TCONT o en otro. Y además, asegurando un ancho de banda, pues por ejemplo, si tú tienes el servicio de voz, asegurarás un ancho de banda y no habrá excedente. Eso quiere decir que nunca vas a tener retardos en la voz ni se va a distorsionar porque a ese servicio, como es prioritario, si tú estás navegando, no importa que se retrase un poco ese acceso a la página. No puede haber ninguna complicación, pues eso será un TCONT prioritario, lo meterás, eso se hace en la OLT y además todo su ancho de banda será garantizado, de forma que aunque no lo uses estará garantizado y cuando lo uses lo tendrás. Esa es la manera de jugar con las calidades de servicio en GPON y se puede hacer por servicio y por usuario, por ONT. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. José Palomino nos pregunta, la velocidad asimétrica de 2.5 gigabits por segundo en el enlace descendente y 1.25 gigabits por segundo en el ascendente, ¿es a la salida de la OLT o en la ONT? En la salida de la OLT, es decir, en el puerto PON, ¿vale? Todo lo que agregue ese puerto, o sea, los 2,5 gigas son
vas a repartir hacia abajo, desde la OLT a las ONTs. Y todo lo que sumes de las ONTs en subida no puede superar el 1,25 en el puerto de llegada de la OLT. Creo que nos saltamos una pregunta, ¿puede ser? Que tenía aquí... No, correcto, sí, perdón. Era esa la siguiente. Como te decía, es en la OLT. Es en la OLT. Es el agregado de la OLT, ¿vale? Ok, muchas gracias. José Guadalupe Cruz, ¿qué tal, Yanire? Para las buenas prácticas de limpieza de las fibras ópticas, ¿cada cuánto tiempo se debe realizar? ¿Y qué tipo de accesorios de limpieza se debe de aplicar? Muy bien, muy buena pregunta, porque no hay nada mejor que las buenas prácticas en este tipo de redes tan frágiles, ¿no? Normalmente lo vas a tener que hacer una vez. Lo vas a tener que hacer en el momento de la instalación. En el momento de la instalación, lo que vas a hacer es, vas a tener tu OLT por primera vez, vas a conectar las fibras por primera vez y generalmente no se van a tocar, no vas a volver a tocar esos puertos PON, esos transceptores, no le vas a quitar la fibra porque van a estar en servicio. Por lo tanto, es en el momento de la instalación. En la instalación vas a inspeccionar, vas a limpiar, después de limpiar vas a volver a inspeccionar para ver si ha quedado, por ejemplo, puede ocurrir en función del tipo de kit de limpieza que uses, unos son en seco, otros son en mojado. Puedes dejar algún resto, una hilatura de esas toallitas, puedes dejar algún residuo pues porque te has dejado, lo tienes que volver a inspeccionar. ¿Cuándo se debe hacer? En el momento de la instalación o cuando hayas dejado en el futuro, si retiras una ONT y dejas ese enlace sin uso, cuando lo vuelvas a instalar. No te recomendaría que lo hicieras más a menudo porque no suele ser necesario en el momento de la instalación únicamente. Excelente, muchas gracias. Gerardo M. nos pregunta, ¿por qué la fibra tiene que ser monomodo? ¿Puede ser multimodo? Vale, no puede ser multimodo, tiene que ser monomodo, lo define así el estándar. La fibra multimodo te permite distancias más cortas. ¿Por qué? Porque una fibra multimodo tiene el núcleo más ancho y una monomodo lo tiene más estrecho. Entonces los haces de luz rebotan menos. Si tú tienes una fibra con este núcleo, van a ir rebotando y se van a retardar más. Va a haber una dispersión porque unos rayos van a llegar más tarde que otros, cuanto más largo sea el enlace, y la fibra monomodo va a confinar mejor esos haces de luz y van a llegar todos más juntos, digamos, ¿vale? Además está definido por estándar que tiene que ser así, tiene que ser monomodo, pero la explicación, digamos, física sería esa, que en las multimodo, al ser el núcleo mucho más ancho, mucho más grande, los haces se dispersan más, entonces llegan más tarde. Y GPON busca que sea muchísimo más, digamos, precisa esa transmisión. No puede ser multimodo. Solo puede ser multimodo en el otro extremo de la OLT, que ya no tiene nada que ver con GPON, es decir, cuando vas a conectar la OLT hacia el core, hacia un switch de agregación que tendrás delante de la OLT, pero desde la OLT a la ONT, nunca. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a tener abierta la sesión todavía unos minutos para que si quieren dejar preguntas adicionales y que nos compartan sus nombres y sus correos electrónicos para poder estar en contacto. En lo que esperamos, si hay nuevas preguntas, no sé si quieran agregar algo. Sandra, si tú quieras comentar algo para finalizar la sesión. Gracias. Pues agradecerles a todos por su presencia. Voy a dejarles aquí en el chat mis datos de contacto. Yo soy para los que no escuchaban, soy Sandra Zampoalteca, soy la gerente comercial en México y conmigo pueden canalizar pues todas las dudas que tengan y yo en conjunto con Yanire pues podemos ir resolviendo. También si requieren pues algún tipo de oferta para algún proyecto, yo con gusto los puedo ayudar y orientar. Entonces, en el chat les voy a dejar mis datos de contacto y igualmente, si gustan dejarnos sus datos para yo poder ir tomando nota y poderles ir enviando pues, la presentación que vimos hoy en el taller. Muy bien, muchas gracias, Sandra.
Se va a compartir la presentación, sí, efectivamente, terminando la sesión vamos a hacer el compartirles la información y bueno, parece que nos están compartiendo algunos correos. Muchas gracias, Augusto Ibarra. Y bueno, pues vamos a dar por terminada esta sesión, no sin antes agradecer a Yanirel la presentación, excelente información, muy clara, muy concreta, muy concisa, muy interesante todo lo que nos han compartido. Y pues agradecerles a Sandra también y a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión y recordarles que la segunda sesión será el próximo día viernes 11 de diciembre, en donde tendremos la segunda y última sesión de este taller. Vamos a tener abierto unos minutos más para que nos dejen la información. Y pues nada, agradecerles nuevamente y desearles que tengan una muy buena tarde y que sigan cuidándose todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la atención. Hasta luego, muy buen día. Muchas gracias, hasta luego. Gracias por el apoyo.